Seguimos aquí. Estamos conversando con Rosalba Ramos Castillo, procuradora fiscal del Distrito Nacional titular. Te preguntaba, Rosalba, de cómo ya no hiciste la cronología de cómo llegas a Santo Domingo Este de manera provisional, si vale el término, pero ya aquí en tu rol de titular, ¿cómo se elige la Fiscalía del Distrito Nacional? ¿Qué procedimiento para que tú seas la titular de esta jurisdicción judicial? Bueno, como bien decías, cuando llego a Santo Domingo Este lo hago de manera provisional. Se hizo un llamado a concurso y en ese llamado a concurso yo decidí participar porque realmente me había dado cuenta que ser fiscal titular era una oportunidad de crecer como persona y a nivel profesional. Y ya con tantos años dentro del Ministerio Público y con la vocación que siempre he tenido de servirle a mi institución, entendí que esa era la mejor vía. Era un rol más activo, un rol donde tuviera más contacto con donde pudiera tomar decisiones, donde ya pudiera impactar dentro de mi institución con las decisiones que yo entendía que podía apoyar y que eran las mejores para que la institución pudiera ir un paso más adelante. Y pasado el tiempo, ¿qué tú entiendes? ¿Cuál ha sido, qué significado para ti ser fiscal del distrito? Es decir, partiendo de todo lo que uno escucha sobre cómo se ha desarrollado la criminalidad, cómo la gente se queja tanto, cómo hay tantas dificultades en términos de acceder a la justicia, porque a veces la gente se siente desprotegida, hay gente que está un poquito marginada y eso. Todos los fiscales titulares hacen su aporte. Yo siempre he visto las titularidades como pisos dentro de un edificio. Son muchos los temas y difícil que tú puedas impactar todos los temas. Por eso es importante tomar una decisión el día que llegas y decidir a quién o qué vas a hacer durante tu tiempo de gestión. En mi caso, yo decidí impactar al ciudadano de a pie. Lo mío son y serán lo que tienen que ver con las fiscalías comunitarias y con el contacto día a día con los que no tienen voz, con esas personas. Eso ha sido una prioridad de tu gestión. Eso ha sido una prioridad y tal vez por eso ustedes no me ven tantos en los medios, porque para mí importante ha resultado ir a las fiscalías comunitarias a dar charlas, tener los encuentros comunitarios, ver qué ellos necesitan. Incluso cuando inicié, uno de los primeros pasos que dimos fue el remozamiento de las diferentes fiscalías comunitarias. ¿Cuántas fiscalías tenemos? 15. 15 fiscalías comunitarias en todo el Distrito Nacional. ¿Con cuántos fiscales? 2 fiscales, con excepción de Cristo Rey, que tiene 5. Es decir, cada fiscalía tiene 2 fiscales, exceptuando Cristo Rey, que tiene 5. 5. Por el tamaño de... Por el tamaño y por la criminalidad que hay allí. Además de que nosotros tenemos números estadísticos que nos ayudan a decidir en qué lugar reforzar. Claro. Entonces, las fiscalías comunitarias, de 10 denuncias que nosotros recibimos, 6 vienen por esa vía. ¿Qué te está diciendo eso a ti? Que necesitamos poner más recursos dentro de ellas. Y a nosotros nos llegan muchos casos, pero también nosotros medimos las personas atendidas, que son esas personas que no necesariamente ponen una denuncia, sino que van a buscar orientación, qué hago frente a determinados casos que probablemente no sea una prerrogativa de la fiscalía, sino que ustedes lo orientan de ir a otras agencias y demás. Exacto, y eso es un servicio que también nosotros damos y que estamos llamados a dar. Entonces, la pandemia nos impactó con esta parte porque sabemos que tuvimos todos que cerrar las puertas y trabajar tal vez con los casos prioritarios, pero inmediatamente nos integramos otra vez a trabajar de manera normal, por decirlo dentro de la covidianidad. Hemos vuelto a trabajar con las fiscalías comunitarias. Y dentro de esas fiscalías comunitarias, ¿cuáles son los casos que más te llegan? ¿Cuáles son esos conflictos que se dan en esas fiscalías? Si podemos tener una estadística simple sobre los casos, ¿qué es lo que más existe en esos barrios? Amenazas, agresión física y robo.
Esos son los 3 casos. Entonces nosotros por eso, en mi caso, cuando yo voy a dar charlas, me enfoco mucho en llevar psicólogas para que hablemos de lo que es la violencia de género, pero también trabajamos con lo que es la violencia en la misma comunidad. Hablamos también de lo que tiene que ver de hablar con las personas para que denuncien, porque el tema que también tenemos con robo es que las personas a veces no denuncian porque... Lo ven insignificante o que el esfuerzo que tienen que hacer no es significativo con relación a... Exacto. Entonces, nosotros vamos, orientamos, también encuestamos con relación a cuáles son los temas que les interesan. Un tema que nos dimos cuenta que era importante era hablar sobre la crianza positiva, porque nos dimos cuenta que los padres, por querer disciplinar a los niños, lo que hacían era que incurrían en maltrato físico y psicológico, y eso no es disciplina. Y el tema de la convivencia ciudadana, de que en los barrios hay un tema de convivencia ciudadana, por ejemplo, el tema del ruido, de que, por ejemplo, un vecino no entiende de que son las 11 de la noche y debe tener un volumen, aunque eso se da a todos los niveles, pero en los barrios pudiera haber ahí un poquito más de ese tema por la falta de convivencia ciudadana, del conocimiento y de respetar a cada uno de sus vecinos. Con la pandemia los números se han disparado. El 911, que es a través de donde nosotros recibimos la información con relación a las denuncias por ruido, se ha desbordado. ¿Qué nosotros hicimos? Nos reunimos con la especializada de medio ambiente, que está liderada por el magistrado Francisco Contreras. Hicimos un primer operativo. Este primer operativo consistió en ir a los lugares denunciados, citarlos a la fiscal. Fuimos un equipo tanto de la especializada como de aquí del distrito y nos desplazamos para visitar todos los lugares que tenían denuncias. Se citaron, se hizo un compromiso con ellos al respecto de que supieron lo que ya de hecho saben, que es que no deben molestar. Es reiterar, de que ellos, reiterar. porque ellos saben que están en una violación, Claro. de respeto. Entonces ya ahora viene la segunda etapa, que es en la que vamos a cerrar los locales que no asumieron ese compromiso. Los que han violentado el compromiso a pesar de que nosotros fuimos en señal de advertencia. ¿Por qué lo hicimos así? Porque entendimos que con el tema de la pandemia han habido impactos que no podemos medir en cuanto al mismo comportamiento social. Al cambio social, la gente ha tenido que asumir un comportamiento que no estaba Y nosotros mismos aquí en la Fiscalía vemos cómo ha cambiado el comportamiento de muchos de nuestros colaboradores, porque el pánico a una situación nueva, a estar expuestos a algo que no conocemos. Entonces, quisimos, en lugar de ir solamente con el látigo, como que te persigo, ir con la información de te oriento, de te doy una oportunidad, de vamos a conversar. Y el tema de niños, niñas, adolescentes, dentro de este marco de encierro, ¿cuál ha sido el comportamiento, por ejemplo, de menores que han decidido mudarse con personas mayores o temas de violación? Es decir, porque el encierro ha generado un comportamiento probablemente en el cual algunas familias ni siquiera estaban acostumbrados, a que hay proveedores, padres que salían en la mañana y llegaban en la noche y no tenían probablemente el día a día con hijastros, hermanos, demás. El tema de la violación, ¿qué punto ocupa en todo este esquema de pandemia específicamente? Con la pandemia, la Fiscalía ha afectado incluso los números de denuncias, porque nosotros hemos tenido departamentos que han tenido bajas importantes, entre un 10 hasta un 50%, en la reducción de que las personas se movilicen aquí a contarnos lo que está sucediendo. Y eso nos preocupa, porque que no denuncie no significa que no esté ocurriendo. Y dadas las limitaciones por las cuales está pasando el país, donde ha afectado las recaudaciones, porque no es solamente el bolsillo del ciudadano común, también el bolsillo del Estado. Y del empleador. Y del empleador. Entonces, tiene que llegar el momento en el que se haga un estudio para ver
cómo la pandemia nos ha impactado a todos y todas a nivel general. Aquí en el distrito no hemos dejado de trabajar un solo día, a pesar de que en determinado momento algunas instituciones cerraron las puertas o comenzaron a trabajar con el 50%, pero Fiscalía no pudo hacer eso, porque si bien lo intentamos por los colaboradores, de cualquier manera los casos tienen un plazo para conocerse y nosotros no podíamos darnos el lujo de que nos viniera una oleada de casos perdidos por extinciones, porque tenemos un compromiso frente a la sociedad. Pero sí nos hemos visto muy afectados con las licencias médicas, tanto de los colaboradores de manera directa como de sus hijos e hijas, que entonces eso también conlleva a que cuando si tienen un hijo con COVID, a veces ellos también presentan síntomas y no pueden asistir, y es realmente una situación... La criminalidad, el crimen, la delincuencia se ha tecnificado, ha ido evolucionando partiendo del propio encierro. Antes, como hay pocas personas circulando, ahora el crimen tecnológico ha ganado mayor terreno, que es el tema de los delitos de alta tecnología, o vamos a llamarlo el tarjeteo, es decir, de cómo esa dinámica de estafar a través de mecanismos tecnológicos. Yo quiero que hablemos un poquito de ese tema, pero tenemos que hacer otra pausa, la última pausa, para que desarrollemos un poquito el tema del tarjeteo, de cómo lo conocen en los barrios y de que si solo se escucha, pero tenemos poca judicialización, la gente denuncia poco, y si hay algún mecanismo de cómo la gente... poner algún tipo de denuncia frente a una estafa de esta naturaleza. ¿Estamos de acuerdo? Estamos conversando con Rosalba Ramos, Procuradora Fiscal del Distrito Nacional. La gente habla, nos vemos en breve. Es muy lucrativo porque cobran entre 500, $1,000 y esos son a veces los primeros pagos. Cuando ya vienen aquí es porque han realizado varios pagos y quieren que la extorsión se detenga.